esta nueva actividad que estamos dando inicio desde la Usina Social. En esta oportunidad nuevamente estamos haciendo esta actividad en un formato semipresencial, por eso también le pedimos la paciencia y que vayamos entre todos acomodándonos para que sea lo más bueno y lo más nítido en la escucha de todos los participantes. En el día de hoy esta actividad la estamos haciendo presencial aquí en la Usina Leal de la ciudad de Rosario, en conjunto con otras organizaciones de la ciudad de Reconquista, particularmente con el Colegio de Abogados de la ciudad de Reconquista y con el Consejo de Ciencias Económicas de dicha ciudad, quien lo ha coordinado Raúl Lali Medina de la ciudad de Reconquista para todos los colegas de esa localidad. También lo estamos haciendo en conjunto desde la ciudad de Santa Fe con Demos, también otra organización que trabaja mucho las charlas académicas con nosotros, y la intención que venimos teniendo en cada una de las charlas que venimos haciendo desde la UCIN y con todas las organizaciones que la estamos difundiendo, de seguir capacitándonos en todo el territorio provincial e intentar estar presentes en diferentes temáticas jurídicas y de diferentes trámites en oficinas públicas para así entre todos ayudarnos a ejercer la profesión en momentos tan difíciles como lo que estamos viviendo, y por ahí de tanta incertidumbre y de tanta poca claridad que puede haber en muchos ámbitos, intentar desde este lugar tratar de ser una herramienta de clarificación en este sentido. Antes de dar inicio y de presentar a quien nos va a estar acompañando hoy en esta actividad, le quiero pedir a Raúl Ali Medina desde Reconquista que nos dé unas palabras, también contando el trabajo que están haciendo allá de Reconquista para organizar esta actividad. Lali, si podés, si nos escuchás. Sí, perfectamente, Matías. Desde ya, muchísimas gracias por dejarnos ser parte de esta capacitación, como tantas que se vienen dando en la Usina, y agradecer también al Colegio de Abogados y al Consejo de Ciencias Económicas, que si bien parte de algunos pedidos particulares, cuando lo charlamos rápidamente se pusieron a disposición para coparticipar y para organizar. Lamentablemente por algunos casos de COVID de entre ayer y hoy no se pudo hacer semipresencial en el Colegio de Abogados, pero desde ya que todos lo pueden hacer con esta gran herramienta que hoy por hoy es tan vital en esta situación tan especial. Así que agradecerles a la Usina, a Mirlich y bueno, a vos, Matías, siempre tan predispuesto para con todos nosotros y que sea de la mayor utilidad posible. Muchas gracias. Bueno, Lali, muchísimas gracias al trabajo que hacen allá en Reconquista. La verdad que los colegas de la localidad de Reconquista y de 27 localidades diferentes de la provincia que se han inscrito a esta actividad siempre están presentes, y la idea es eso, que tratemos de hacer la charla la más federal posible en nuestra provincia de Santa Fe. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar inicio a la charla que nos convoca. Hoy vamos a estar hablando de los alquileres y la FIP. Como sabemos, la nueva normativa con respecto a los contratos se ha establecido que dichos contratos se tienen que inscribir en la FIP, y nos pareció muy oportuno, luego de una propuesta que nos hizo tanto Lali Medina como Hernán Matich, de poder dar esta charla particularmente, alquileres y AFIP, que denominamos. Hoy nos va a estar acompañando y disertando para nosotros Cecilia Matich, que ella es contadora pública, especialista en Derecho Tributario, docente de grado y posgrado de la UNR, funcionaria de la FIP y autora de libros y artículos sobre materia tributaria. La dinámica de la charla va a ser unos minutos. Ella nos va a estar explicando cómo es el formato y cómo se hace este trámite ante la FIP, y al final vamos a dar inicio a las charlas, a las preguntas, tanto presencial como virtual, para que nos vayan contestando en los últimos minutos de la actividad. Así que bueno, Cecilia, muchísimas gracias por tomar este tiempo y por participar con nosotros de la actividad. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. A ver si lo prendí bien. ¿Ahí se escucha bien? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación. La idea del encuentro de hoy, como decía Matías, era dar este pantallazo, diríamos, de lo que ha sido la nueva reglamentación de AFIP, ¿sí?, en materia de registración de contratos de locación de inmuebles, ¿sí? Pero antes de entrar de lleno en el análisis de la norma, no sé, ¿el micrófono se escucha? Ah, sí. Ah, bien. Antes de entrar de lleno en el análisis de la norma, vamos a ver el por qué, ¿no?, y en qué momento la FIP y en uso de qué facultades dicta esta reglamentación. Esto viene a colación de lo que dispone el artículo 16 de la ley que ustedes sabrán, la ley 27.551, que es la ley que el año pasado, ¿sí?, a mediados del año 2020, introduce modificaciones en la regulación
de los alquileres, por lo tanto modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, a la vez que incorpora, agrega, ¿sí?, nuevos artículos específicamente relacionados con lo que es los contratos de locación de inmuebles. Bueno, en estos nuevos artículos agregados, que conforman, diríamos, la regulación de lo que es el alquiler de inmuebles, está el artículo 16 de esta ley, que específicamente ya, desde que entró en vigencia esta ley, que fue el 1 de julio del 2020, esta ley en el artículo 16 establecía que los locadores iban a estar obligados, lo dice, ¿no?, el artículo, están obligados a informar los contratos a la AFIP. ¿Cómo? De acuerdo a las condiciones que establezca la AFIP. Ahí claramente está la ley, esta ley nacional, que faculta a la AFIP justamente a reglamentar cómo van a ser esos locadores para poder registrar e informar estos contratos, ¿sí? Por eso, haciendo uso de estas facultades conferidas por este artículo 16 de esta ley 27.551, y a su vez por lo que es también las facultades que tiene la AFIP por su propio norma de creación, que es el decreto 618, el artículo 7 de este decreto 618, justamente es la que faculta a la AFIP a establecer normas generales obligatorias en diferentes materias de su incumbencia, ¿no? Dentro de estas materias de su incumbencia están los regímenes de información. Esto es un régimen de información para la AFIP, ¿sí? O sea, como hay más de 50 hoy regímenes de información establecidos por AFIP, todos a través de distintas resoluciones generales emanadas del administrador federal, donde se obliga a determinados segmentos de contribuyentes, ¿sí?, a informar determinado tipo de operaciones. Lógicamente, todo lo que reglamenta la AFIP, y para eso utiliza estos regímenes de información, son cuestiones de datos que van a tener trascendencia tributaria. En este caso, esta ley de alquileres obliga a los locadores a informar estos contratos, y la AFIP, lógicamente, reglamenta este régimen de registración. ¿Por qué? Porque, lógicamente, la AFIP va a hacer uso de esa información para verificar, para controlar que se dé cumplimiento a las obligaciones fiscales que esas partes que intervienen en ese contrato, obviamente, tienen obligación de acuerdo a los impuestos regulados, ¿sí? O sea, entonces, con el objetivo siempre todos estos regímenes de información tienen el porqué, diríamos, la justificación, es las facultades de contralor y de verificación que tiene el fisco, ¿sí?, de las obligaciones fiscales, bueno, y utiliza, lógicamente, de esta información para después agilizar, eficientizar los procesos de control de las obligaciones fiscales a cargo de los distintos contribuyentes. Entonces, en el marco de estas facultades es que la AFIP dicta la reglamentación a la que me refiero, que es la Resolución General 4933. Esta resolución general fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 18 de febrero de este año. O sea, fíjense, la ley entró a regir el 1 de julio del 2020, pero bueno, es en este año, y ni hablar con todo lo que pasó, el del 2020, es en este año en que la AFIP finalmente, el 18 de febrero, es publicada la norma en la que reglamenta entonces este régimen de registración de contratos de locación de inmuebles, ¿sí? Es con el dictado de esta norma que cuál es la vigencia de la norma, después vamos a hablar bien, pero en principio sale publicada la norma el 18 de febrero, pero la vigencia que está prevista es a partir del 1 de marzo del presente año, por eso ya está en vigencia, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay una pauta transitoria, una disposición transitoria para dar tiempo, lógicamente, a esto, ¿no?, a capacitarse sobre la existencia de la norma, y porque ahora vamos a hacer también referencia, hay un servicio web, un servicio a través del cual hay que realizar esta registración, y que por lo tanto también muchas veces cuando se crean estas cuestiones por primera vez aparecen errores o aparecen cuestiones que no se previeron, y bueno, y es a través de justamente que se pone en marcha en que la AFIP muchas veces puede tener conocimiento de estas cuestiones y ahí modificar sobre la marcha, y bueno, y por eso siempre se da un plazo vamos a hacer referencia a este plazo transitorio para lo que, pero en realidad la norma está en vigencia a partir del 1 de marzo, ¿sí? También, antes de meterme de lleno, también hacer referencia a que este no es el único y el primer, más allá de que la ley de contratos de alquiler, el derecho de fondo se modificó el año pasado, ya la AFIP
hace muchos años, yo diría hace más de 10 años, que intenta establecer de alguna manera, diríamos, poder contar con mayor información relacionada con los contratos de alquiler. Y es por eso que ya desde el año 2010, se había creado, o sea, anterior al 2010, ya de 2007, se creó un registro, que eso estuvo en vigencia, un empadronamiento de todos aquellos que justamente estaban involucrados en operaciones inmobiliarias. Se llamaba Registro de Operaciones Inmobiliarias. Pero era un registro, solo un empadronamiento. Después, eso fue 2007, ubíquense más o menos, 2010, se modifica, se sustituye esa norma, y ahí sí se vuelve a crear otro, es también, o sea, como que con otras características, pero vuelve a hacerse referencia a este registro de operaciones inmobiliarias, pero se crea, ahí sí por primera vez, un régimen de información relacionado con los contratos de alquiler. ¿Pero qué pasó? La norma era del 2010, hacía referencia a contratos de locación de bienes rurales, de bienes inmuebles rurales y bienes inmuebles urbanos. Para los inmuebles rurales entró a regir y estuvo en vigencia, hasta que después, bueno, ahora les cuento qué pasó con los rurales, pero estuvo en vigencia y o sea, se informaban siempre que fueran más de 30 hectáreas en alquiler, ¿no? Eso estuvo en vigencia desde el 2011 hasta 2016-2017, que empieza otro régimen, que es el TIRE, no sé si han escuchado, de tierra, pero que es mucho más amplio porque es de explotación, diríamos, de las tierras rurales. Entonces, pero también es un régimen de información específico relacionado hasta que en el 2018 toda la parte rural se centraliza en lo que hoy se conoce como el SISA, que es un sistema integrado, ¿sí? Simplificado, todo relacionado con la actividad agrícola, con lo que es la producción, comercialización de granos, cereales y oleaginosas, ¿sí? Y ahí más allá de las características del contrato, sea arrendamiento, sea parcería, etcétera, todo eso va ahora todo informado a través del SISA, ¿sí? Hoy, todo lo que es rural, pero vamos a ver que este régimen, a su vez, lo que es contrato de arrendamiento, hay que informarlo también bajo este régimen. Pero yo para contarles un poquito que esto no es la primera vez que la AFIP hace intentos, pero vamos ahora a lo urbano, ¿no? Pero con lo rural ya se había puesto en marcha en esa época, más allá de las sustituciones después por distintos regímenes a lo que llegamos hoy al SISA, ¿no? En materia de locación de inmuebles rurales. En materia de locación de inmuebles urbanos, también estaba en esa resolución del 2010 previsto que había que informar las locaciones, en ese caso sí se había puesto una limitación relacionada con el monto del alquiler, eran 8.000 pesos de aquella época, pero eso que estuvo en esa resolución fue la parte de locación de inmuebles urbanos nunca entró a regir porque fue reiteradamente pospuesta en su vigencia esa parte de la resolución, nunca entró a regir hasta que directamente en el 2015, cuando se generaliza, porque esto para la AFIP tiene que también que ver, cuando se generaliza el uso de la facturación electrónica, es cuando la AFIP en ese momento hace varios regímenes de información, los deroga. ¿Por qué? Porque total ya iba a contar con la facturación, la información de la facturación electrónica emitida por esos sujetos, entonces ya no necesita, y como son tantos los regímenes, de alguna manera quiso simplificar, y algunos regímenes los deroga, entre ellos deroga, y directamente por eso nunca entró a regir, esa parte de régimen de información de locación de inmuebles previsto en aquella vieja resolución 2820 del año 2010. Ese fue el primer intento que hace la AFIP, ¿no? El empadronamiento estuvo vigente, pero el régimen de información de los contratos de alquiler, cuando tenía que ver con lo que era locación de bienes urbanos, nunca entró a regir. Sí, lógicamente, sí, y después incluso se previó especialmente por una resolución especial en el año 2017, por ejemplo, cuando ya, yo les decía, 2015 se generaliza el uso de factura electrónica, pero una generalización que tampoco es que le tocaba a todos, absolutamente a todos, pero especialmente por una resolución se previó la obligación de usar factura electrónica para los locadores de inmuebles cuyo destino iba a ser la casa-habitación. O sea que ya hay un montón de normas, diríamos, emanadas de la AFIP, tendientes a de alguna manera poder blanquear todo lo que tiene que ver con esta operatoria de la locación de inmuebles, ¿no? Entonces,
claro, en este contexto, con la factura electrónica y después también una cuestión que apareció unida a ese uso obligatorio de factura electrónica por los locadores, de los locadores cuando el destino de ese inmueble era casa-habitación. Eso estuvo asociado que desde el año 2017, también quizás recuerdan, desde el año 2017, los inquilinos que no tienen ningún bien, o sea que no son propietarios, ni por una partecita, aquellos que no son propietarios, alquilan y son empleados en relación de dependencia o jubilados, pueden deducir de su liquidación de impuesto a las ganancias el alquiler, no el total, el 40% del monto pagado en concepto de alquiler. A su vez, hay un límite anual, que es el mínimo no imponible de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que ahora más o menos está para este año 2021 en 167.000 pesos, se va actualizando, ¿no?, año a año. Pero fíjense que ya eso, en esta época, año 2017, esto que, claro, para que el inquilino tuviera derecho a esta deducción de ese porcentaje del monto de alquiler pagado, ¿qué tenía que hacer? Tenía que presentar en el sistema, porque esto no se hace más con formularios, todo a través del servicio web de la AFIP, un servicio que para los empleados en relación de dependencia, para que puedan incorporar todas sus deducciones, cargas de familia, etcétera, que se llama CIRADIG, ¿sí? En ese servicio CIRADIG, hay la deducción por alquiler, cuando eras inquilino, tenías que subir la factura, fundamental, la factura emitida por ese locador, y tenías que, a su vez, la primera vez que te ibas a tomar la deducción, el inquilino tenía que subir el contrato de alquiler. Subir, quiero decir, adjuntar el contrato en PDF. O sea que fíjense, eso ya desde el 2017 rige. Claro, lógico, estamos hablando de un segmento, ¿no? Porque son los inquilinos, y eso sumado a la obligación de facturar electrónico del locador, en el caso de que sea destino casa-habitación, hizo que muchos inquilinos, de alguna manera, esos locadores se vieron obligados a tener que facturar e inscribirse ante la AFIP y ante los diferentes tributos para dar cumplimiento, diríamos, a esto que le exigía su inquilino, que ese inquilino necesitaba ese comprobante para poder computar esa deducción en ganancia, ¿no? Todo a través, entonces, pero claro, esto estaba limitado a este segmento, a los empleados en relación de dependencia o jubilados, y en el caso de la casa-habitación, ¿sí? El resto, lógicamente, desde ya que seguramente hay un montón de contratos por fuera que no están, diríamos, un montón de locadores que no están inscriptos, diríamos, ante AFIP y ante los distintos organismos. También después le hago una breve referencia que pasa en la provincia, ¿no? Con el impuesto sobre los ingresos brutos y los alquileres, pero esto en cuanto al tratamiento tributario, ¿no? Porque esto tiene que ver, o sea, acá ahora hay más allá de la registración, la preocupación no es por el trámite, diríamos, en sí, que bueno, tendrá sus cositas y ahora vamos a ver, pero bueno, hay una preocupación también de lo que está detrás, de que la AFIP conozca, ¿no? Justamente todos los datos de esos contratos, ¿sí? Pero bueno, contarles que no es así de la nada que la AFIP por primera vez, ¿sí?, que tuvo sus intentos, algunos fallidos que quedaron ahí. Bueno, el tema de facturación electrónica hizo que realmente un montón de cuestiones fueran mucho más fluidas y realmente se lograra mayor control, y a su vez esto que específicamente les relacionaba con respecto al alquiler de inmuebles con destino casa-habitación para el tema de la deducción de los inquilinos, ¿sí?, en el impuesto a las ganancias. Pero ese era el marco, este era el contexto, cuando entonces, el pasado 18 de febrero, la Administradora Federal dicta esta resolución 4933, entonces, ahora sí, haciendo obligatorio un régimen de registración de los contratos de locación de bienes inmuebles. Ahora, acá no importa. No importa el monto del alquiler, no importa el destino de ese inmueble, ¿sí? No importa diríamos, el tiempo de ese contrato, y ahora vamos a ver qué está la locación temporaria también, no importa nada. Es contrato. Si de acuerdo, diríamos, a
estamos frente a un contrato de locación de bienes inmuebles, y bienes inmuebles, la resolución directamente refiere bienes inmuebles de acuerdo a los artículos tal del Código Civil y Comercial de la Nación, o sea, que todos sujetos entonces a este régimen de registración, esta obligación. ¿Y a quién obliga la resolución? Esto es muy importante. ¿A quién obliga? Ahora vamos a ver qué tipo de contratos, ¿no? Pero ¿a quién obliga? Lo que ya manda, diríamos, el artículo 16 de la ley esta de alquileres, es el locador. El locador es el obligado. Después vamos a ver que también está previsto que los intermediarios, ¿sí?, que actúan, que intervienen justamente en estos contratos también puedan informar. Hasta está previsto que el inquilino pueda informar, pero no son sujetos obligados. Los obligados, y por lo tanto, que ante su incumplimiento, los que podrían ser pasibles de las sanciones que prevé la ley 11.683, la ley que está nombrada en la propia ley de alquileres y que está nombrada en el texto de la resolución general que estamos abordando, es la ley 11.683, que es la ley de procedimiento tributario. Sería el incumplimiento de este régimen, sería pasible de las sanciones, al igual que cualquier incumplimiento a otros regímenes de información que, como les decía, el fisco tiene regulados. Es una sanción de tipo formal, porque es un incumplimiento a un deber formal que tienen los contribuyentes y responsables, que en este caso es la obligación de registrar los contratos de alquiler en el que intervienen, ¿sí? Entonces, esas son las sanciones. Específicamente, estamos hablando de las sanciones de los artículos agregados a continuación, de los artículos 38 y 39 de la ley 83. Pero yo le quería decir que es una multa. Es multa justamente por un incumplimiento a un deber formal, como este, lógicamente tiene que ser detectado, ¿no?, por la AFIP. Entonces, habiendo sido detectado que es locador y que no ha registrado su contrato de locación, por lo tanto podría ser pasible entonces de estas sanciones a las que me refiero, ¿sí? ¿Cuáles son los contratos que dice la resolución tienen que sí o sí entonces ser registrados por el locador? Entonces referimos a lo que es locación de bienes inmuebles urbanos y rurales. Cuando hablamos de rurales hablamos de arrendamiento, ¿no? No hablamos de locación específicamente, sino de contratos de arrendamiento. Y no solo la locación o el arrendamiento, también la sublocación está prevista y el subarrendamiento está previsto, ¿sí? Tanto entonces de bienes urbanos, bienes inmuebles urbanos, bienes inmuebles rurales. ¿Qué más también? Por eso les decía, no importa el tiempo. Está específicamente la locación de bienes inmuebles temporarios, o sea, para fines turísticos o de descanso. Esto sí hubo un régimen, que no les dije antes en esta un poco de historia que les hice. Esto nosotros tuvimos, o sea, la AFIP estuvo implementado un régimen de información de lo que era la locación temporaria de inmuebles para fines turísticos, que rigió desde el 2015 hasta el marzo 2015 a fines del 2016, o sea, un poquito más de un año y medio, ¿sí? Y después también fue justamente derogado este régimen porque se exigió para la locación temporaria también la factura electrónica, ¿no?, obligatoria, y por lo tanto también fue derogado ese régimen informativo, ¿sí? Pero fíjense que incluso rigió para lo que es locación temporaria, y en ese momento se definió de una manera en ese régimen de información que era locación temporaria. Hoy, de acuerdo a esta resolución, ¿qué es locación temporaria? Justamente se refiere a la locación de inmuebles que tengan destino de habitación, diríamos, de vivienda, y que sea por un plazo que sea de más de un día y menos de 3 meses, ¿sí? Eso es locación temporaria de inmuebles con fines turísticos de descanso, cuyos entonces contratos también tienen que ser registrados en el marco de este régimen. Y después también están previstos otros tipos de contratos de locación de inmuebles que refieren a contratos de locación de espacios, superficies, tipo puestos, stand, etcétera, que pueden ser fijas o móviles, y ahí está incluido todo tipo de stand local, etcétera, en shopping, en hipermercados, en ferias, en espacios culturales, etcétera, etcétera. Ahí están nombrados un montón de ejemplos dentro de lo que es este artículo 2 de la resolución general relacionado con estas
estos alquileres. Específicamente, el único que en toda esta enumeración y ejemplos que da de estos contratos de espacios o superficies fijas o móviles que están delimitadas dentro de bienes inmuebles, como excepción deja fuera, o sea, no hay obligación de registrar lo que es el alquiler de espacios de góndolas. Eso es lo único que deja fuera. Después el resto, todos los contratos entonces, siendo contratos de locación de inmueble, ahí yo les detallé los 4 supuestos, los cuales son 4 incisos de este artículo segundo, de esta RG, son todos, fíjense, contratos de locación de bienes inmuebles, entonces, que deben ser registrados, ¿sí? Respecto a los sujetos obligados, ¿qué les dije? El obligado es el locador. Entonces uno piensa en cuál es su condición subjetiva, ¿no? Entonces pueden ser personas humanas, pueden ser sucesiones indivisas. Si el inmueble todavía, diríamos, está en nombre de la sucesión, es la sucesión indivisa la que debe registrar, entonces pues está nombrada especialmente como sujeto obligado, personas humanas, sucesiones indivisas, personas jurídicas, ¿sí? Entonces como locadores de estos bienes a los que me refería, o sea que justamente figuran como locadores en el marco de estos contratos que están obligados a registrarse. Pero, como les decía, estos son los sujetos obligados, pero que también está previsto que puedan informar los intermediarios. Entonces, siempre dice podrán, por eso no es obligatorio que el intermediario que actúa en el marco de un contrato de alquiler tenga obligación, no tiene obligación de registrar, de informar ese contrato. La obligación es del locador. Pero puede, dice la norma, el intermediario podrá registrar esos contratos, entendiéndose como intermediario en general. O sea, la resolución hace referencia al anexo, y en el anexo refiere a los intermediarios, todos aquellos que justamente intervienen en el marco de los contratos de alquiler, por el cual, por esa intervención, cobran una comisión, honorario, retribución. ¿Sí? Así están definidos en forma amplia, uno puede pensar en los martilleros, corredores, inmobiliarias, ¿sí? Pero está definido en forma amplia quién actuaría, quién entonces serían los intermediarios a la que se refiere la normativa. Esos intermediarios entonces podrán registrar en representación de esos locadores esos contratos en los que intervienen. Lógicamente, que si lo registra a su opción, a su voluntad, lo registra el intermediario, ese sí exime de la obligación al locador. Ya está registrado el contrato, no va a entrar también el locador a registrar el mismo contrato, porque ya lo cumplimentó por su cuenta y orden, lo cumplimentó ese intermediario, ¿sí? Entonces, con respecto, tengan en cuenta eso con respecto a los intermediarios. Y después les decía, sí, no hay problema. Ah, no, yo digo no hay problema, pero... Yo no tengo problema de que me interrumpa, por eso no. No, pensé que estaba mal interrumpir, perdón. No, yo no tengo problema. No. En ese caso, sí. ¿Se escucha? En la práctica, sí. Creo que necesitas el locador necesita la clave fiscal para inscribir ese contrato. Claro, pero sí. ¿Cómo hace el inquilino o cómo hace el intermediario? Bien. Cada uno que va a actuar tiene que actuar sí o sí con su clave. Acá que vos no te vas a meter con clave fiscal de nadie, recordemos, la clave fiscal es muy importante, así como nadie delega en nadie, vos no le das la clave de tu cajero ni de tu home banking a nadie, la clave fiscal no hay que dársela a nadie, ¿sí? Bien, entonces, vos vas a ingresar con tu clave fiscal, dentro del procedimiento prevé, se necesita un nivel de seguridad 3 en adelante, vieron que hay diferentes niveles de seguridad, bueno, 3 en adelante, salvo el inquilino, que si fuera el inquilino con un nivel 2 le alcanza. Pero si no, un nivel de seguridad 3. Bien, cuando ingresa el locador, apenas ingrese, bueno, va a ingresar al servicio web. Si quieren voy de lleno al procedimiento, después vuelvo sobre los temas. Vamos al procedimiento. Después vuelvo sobre las cositas que me quedaron.
¿Cómo es el procedimiento para este registro? Que dijimos entonces obligatorio que deban cumplimentar los locadores, pero pueden hacerlo entonces, podrán hacerlo también por cuenta y orden de esos locadores los intermediarios, o también, bueno, cierro con esto y arranco el procedimiento, esto de que hablábamos del inquilino, ¿cuándo lo podrá? Está previsto en la propia ley de alquileres que cualquiera de las partes podría llegar a informar ese contrato. Entonces está previsto que el inquilino puede también informar, porque claro, si detecta que ese locador no ha cumplimentado con la obligación, la puede hacer. El inquilino incluso tiene un montón de tiempo, tiene hasta 6 meses después de finalizado el contrato para poder registrarlo. Entonces, cada uno que ingrese, entonces, el que ingresa es distinto el inquilino, Vamos con el locador e intermediario, ingresa y van a ingresar a un servicio web que se llama justamente RELI, ¿sí? RELI contribuyente, RELI es justamente régimen de los contratos de locación de inmuebles, ese es el servicio, o sea, con ese clave fiscal uno ingresa a los diferentes, hay que dar el alta a ese servicio web, como cualquiera de los otros servicios de la AFIP. Das el alta y cuando entres al servicio vas a ver que hay una pestaña que se llama Declaración de Contratos. Entonces, ahí vas a ingresar en Declaración de Contratos y cuando voy... Y ahí vos, desde entrada, vas a elegir el rol. Si vos entrás como rol locador o rol intermediario, ¿sí? Entonces, desde ahí, y después por eso, sí, los datos después, sí o sí, ya la AFIP ahí te lo dice, por favor, tenga a mano, no dice tenga a mano, pero tenga a mano el contrato de alquiler antes de ingresar. Claro, porque te va a pedir todos los datos, comenzando. Todos los datos de ese local. Primero, bueno, el tipo de inmueble, porque esto de las locaciones, o sea, para encuadrarnos, ¿no? En qué tipo de locación estamos hablando, entonces cuál es el tipo de inmueble, cuál es el rol entonces fundamental de esta persona que está ingresando, si va a actuar como locador, si es locador y propietario, y otro rol, porque recordemos que el sublocador, o sea, la sublocación también está obligada a ser registrada. Entonces, puede ser locador y no propietario. Entonces, por eso también está previsto. Pero aquel que entre, bajo el rol que entre, va a tener que completar los datos de todos los que participan, o sea, más allá de, lógicamente, todos los datos del inmueble, todo qué tipo de inmueble es, cuál es el destino, la dirección del inmueble, etcétera, todos los datos relacionados. Después, todos los datos del contrato en particular, o sea, de qué tipo, cuándo se celebró, cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha de cierre de ese contrato, cuál es la modalidad de pago de ese contrato, cuál es el valor mensual de ese contrato, si está previsto que pueda estar en moneda extranjera. Entonces, si está en moneda extranjera, hay que indicar el monto nominal, digamos, en la moneda original, supongamos en dólares, pero a su vez tenés que poner en ese momento cuál es el equivalente en pesos, tomando el tipo de cambio del día anterior a la fecha de celebración de ese contrato, ¿sí? Todo eso relacionado con los datos del contrato. Los datos dijimos, datos del inmueble, datos del contrato de alquiler en parte, y los datos, claro, de las partes. Entonces, datos del locador, si vos ingresás al rol del locador, todos los datos del locador, pero si vos entras como rol locador, si supongamos vos no sos propietario, te va a pedir los datos de los propietarios porque te pide datos de titularidad registral, diríamos, que serían los propietarios, porcentajes, y siempre tiene que dar 100, si no, no te va a dejar avanzar. Tenés que poner a todos para que llegar al 100 de registración. Y a su vez también tenés que llegar al 100 de titularidad, diríamos, de titularidad de esa renta de ese contrato, ¿sí? Entonces, a su vez también todos los que figuren como locadores en su proporción, ¿sí? Y después también, datos, me refiero a datos nombre, apellido, quit, ¿sí? Básicamente esos son los datos fundamentales, los datos que pide. Y después, datos del locatario. También los datos del locatario, nombre y apellido, quit, si no hay quill, CDI, ¿sí? Tengan en cuenta, entonces por eso es muy importante que vos indiques de entrada cuál es el rol, ¿sí? Por eso te lo pide, diríamos, el sistema, ¿sí? Ay, cierto, el micrófono, perdón. No hacemos las preguntas, no, porque si claro, no lo entienden. Conviene hacer primero entonces el registro para el sellado y después esto,
por una cuestión de orden, por si te llega a pedir algún porcentaje o Vos algún tenés- valor. Ahora te digo. No sé si te Vos pide algún podés hacer valor como de quieras, vos tenés que sellado o cumplimentar. Sí, no tiene nada que ver el sellado con esta registración. Ahora les cuento. Nada que, o sea, el denominado sellado que uno sabe de los contratos es el impuesto de sellos, es un impuesto, que es el impuesto de sellos, que es un impuesto provincial, ¿sí? El impuesto de sellos está regulado, nada tiene que ver la AFIP, a eso me refiero. La AFIP es la administración tributaria, pero que recauda, controla, regula todo lo que tiene que ver con los impuestos nacionales, ¿sí? Después, lógicamente, hay impuestos también provinciales, pero acá la AFIP no va a ver si cumplió o no cumplió el impuesto de sello, a eso me estoy refiriendo, pero volviendo a tu pregunta, el sellado ahora después les hablo si les interesa del impuesto de sello, que sí hay que pagar impuesto de sello, pero eso no tiene que ver con esta obligación de registración, o sea, hay que pagar impuesto de sello. El contrato de alquiler es un contrato como la mayoría, salvo las exenciones, la mayoría de todos los instrumentos privados y públicos que tienen que estar sujetos al impuesto de sello acá en la provincia de Santa Fe. Hay contratos que están exentos, pero si no están exentos, el resto, hay contrato instrumentado, está grabado por impuesto de sello, acá en Santa Fe y en el resto de las provincias de nuestro país, ¿sí? Después, lógico, con distintas, porque cada provincia tiene su código, hay distintas alícuotas, hay distintas exenciones, ¿sí? Pero en general, el impuesto de sello es un impuesto que rige en todas nuestras provincias, al igual que el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Entonces, lógicamente está sujeto al impuesto de sellos, también a raíz de la modificación, no nada que ver, diríamos, con la reglamentación de AFIP, pero sí a raíz del cambio de ley, de fondo, ¿no?, de la ley de alquileres, ahí la API tuvo que salir a reglamentar cómo calcular porque le cambió ahí la cuestión de cómo es la base imponible, diríamos, la base de cálculo para ese impuesto de sellos, ¿no? Entonces está reglamentado especialmente, vía resolución general de la API, cómo calcular el impuesto de sellos en los contratos de alquiler que se celebran ya en el marco de la nueva reglamentación, me refiero no a la reglamentación de AFIP, a la ley 27.551, ¿sí? Pero entonces, volviendo a tu pregunta, en cuanto, claro, todo esto que les digo de esta obligación de registración, yo les dije la vigencia. Vigencia, entra a regir la resolución, entró a regir el 1 de marzo. Pero la obligación de registrar, ya sean los nuevos contratos, las renovaciones de esos contratos o las modificaciones que se susciten en esos contratos, la obligación de su registro, siguiendo como les decía, completando todos estos pasos, lógicamente si es una modificación o una renovación incluso está previsto, si es renovación vas a tener la suerte de que te va a aparecer todo lo que ya cargaste del contrato original y solamente vas a hacer los cambios que hayan acontecido, diríamos, porque te va ya a levantar el sistema todo lo que ya ingresaste anteriormente, ¿no? Pero entonces, para informar el contrato, sus modificaciones o sus renovaciones, son 15 días corridos desde que se celebre esa modificación o ese contrato o esa renovación. Ese es el plazo que ha dado la resolución, que es lo más discutido que yo hasta ahora he escuchado, sobre todo de los contadores, con respecto al plazo, que es muy poco tiempo, 15 días. Para dar cumplimiento a este régimen. Pero ese es el plazo. ¿Qué pasa? Esto es en general, ¿no? Rige desde el 1 de marzo y de ahora en más vos tenés 15 días, salvo para cuáles. Los contratos que se hayan celebrado desde el 1 de julio del año pasado, recordemos que la fecha en que entró a regir la nueva ley de alquileres, desde el 1 de julio del 2020 y estén vigentes, o aquellos que se celebren en este mes de marzo, justamente el mes que empieza a regir, no es que tenés esos 15 días nada más, tenés hasta el 15 de abril. Ese es el plazo especial, como una disposición transitoria, que se ha previsto para acomodar, diríamos, aquellos que están vigentes, ¿sí? Cuando entra a regir la norma ya estaban vigentes, tenés entonces hasta el 15 de abril, y los nuevos, que ahora a partir de que entró a regir la norma el 1 de marzo, los nuevos contratos que se celebren en todo este mes de marzo, vas a tener hasta el 15 de abril. Ya el que celebré el 1 de abril, ya tenés los 15 días, ¿sí?
Claro, exactamente, ahí se empiezan a correr ese plazo perentorio, diríamos, como está hasta hoy establecido, de 15 días corridos para cumplir con esa registración, ¿sí? Eso en cuanto al plazo. Tengamos en cuenta también, en esto de a la hora de la registración, ¿qué pasa si se trata siempre, estamos hablando de que son contratos de locación de bienes inmuebles ubicados en nuestro país? Pero los propietarios o locadores pueden ser sujetos del exterior, que lógicamente tengan inmuebles en nuestro país. En este caso está previsto que quien debe entonces cumplir con la obligación de registración de esos contratos, como el inmueble está acá, hay que registrarlo, ¿sí? ¿Quién va a cumplir? El locador está allá en el exterior, cumple su representante en el país. Los sujetos del exterior que tienen bienes en nuestro país, son bienes que están gravados por distintos impuestos en nuestro país, ni hablar si generan rentas, que a su vez están sujetas a imposición en nuestro país, esos sujetos tienen que tener un representante administrador en nuestro país, ¿sí? Entonces, por eso, ese representante en nuestro país es el que queda obligado a cumplir con este régimen de registración, en el caso de que este inmueble, el locador, diríamos, fuera un sujeto radicado en el exterior, ¿sí? Después otra situación que está contemplada también en la norma, tengan en cuenta que pasa, es muy común en los bienes inmuebles que estén en condominio, o sea que varios sujetos sean titulares, ¿no? En condominio. En este caso está previsto que cualquiera de los condóminos puede cumplir con la obligación, ¿sí? Entonces, ya cumpliendo uno, ya los demás no tienen que cumplir, ¿sí? Exime de responsabilidad el resto, con la condición que cuando ingresa, registra los datos, tiene que indicar los datos, o sea, nombre, apellido, razón social y quit, de todos los condóminos, indicando cuál es la proporción en la titularidad de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, así está previsto también el caso especial de los condominios. No sé si hay algo más que les quería decir. La declaración voluntaria del inquilino. Esto, bueno, les vuelvo a reiterar, pero les hago hincapié en el plazo. Esto que ella también decía, en un momento como que indicó, que también está previsto en este servicio web, aparte de esta pestaña que les digo, de declaración de contrato, que ahí es donde vos vas a registrar, hay otra pestaña que vos podés ingresar y dice consultar contratos. Ahí cualquiera de los que intervienen, el inquilino, el intermediario, el locador, puede ingresar a consultar y ahí va a ver, o sea, le va a salir todos los datos del o los contratos en los que esté informado, ya sea como intermediario, y entonces ahí puede, no tiene obligación, puede aceptar ese contrato. O sea, aceptar y decir, mira, bien, los datos bien del locador, del inmueble, del locatario, está todo perfecto, le doy el ok. Hay un tilde. Es poner un tilde, ¿sí? Del ok, de que está todo bien eso, pero también, ojo, así como está previsto que pueda aceptar, también puede observar. Si quiere hacer observaciones, va a tener que subir un archivo PDF justamente haciendo referencia a qué puntos o qué condiciones son de las que están registradas, qué puntos son los que observa. Eso es una facultad que tienen los intervinientes, no es obligatorio, porque hay en un montón de cuestiones de la AFIP que ustedes quizás conozcan, que sí o sí está sujeto, o sea, para tener validez, diríamos, tiene que darle el visto bueno, esa aceptación la otra parte. No es así acá. Acá, con que registra el locador, que es lo obligado, ya está cumplimentado. O registra el intermediario por cuenta y orden de ese locador, no hay una obligación. Pero si quieren las partes que intervienen, habiendo visto en consulta de contrato que está informado ese contrato en el que son parte, pueden aceptarlo, van a revisan, pueden aceptarlo o hacer sus observaciones. Me olvidé de decirles que en la parte del procedimiento, aparte de cargar todos estos datos que les indicaba, hay que, como paso final, hay que adjuntar en archivo PDF el contrato.
¿sí? O sea que más allá de que detalles todo, que lógicamente son datos que están en el contrato, ¿no? Pero esos datos, ya cuando uno los incorpora, ya para la FIP, que está todo en el sistema, lógicamente ya están todos los datos para poder hacer cruces, etcétera, o sea, para disponer, diríamos, sistémicamente de esa información, que no es lo mismo que tenerlo solamente en el PDF, ¿no? Entonces, por eso, porque uno se dirá, ay, ¿para qué? Si le mando el PDF, ¿para qué me hace indicar todos los datos, ¿no? Están indicados y después se hace el adjunto, eso sí o sí no te va a dejar, el último paso es adjuntar el contrato en ese archivo PDF. Recordar entonces que el inquilino, así porque lo dice la propia ley de alquiler y está dicho también en la resolución, entonces el inquilino puede, si detecta que el locador no cumplió con su obligación de registrar este contrato, puede él registrarlo, ¿sí? No son todos los datos lo mismo lo que le pide al inquilino, es otro de los anexos de la resolución, los datos son como más concisos, lo que le va a pedir al inquilino, y ese inquilino tiene tiempo de hacer esta registración que omitió hacer el locador hasta 6 meses después de vencido ese contrato en el que fue parte, ¿sí? Eso... Sí, de vencido, finalizado, sí, por eso, tranquilamente, sí. Y después recordemos el tema judicial. Esto todavía no está operativo, pero está porque está en la ley y está en la resolución, lo que no está operativo es el servicio web. Tiene obligación, si se inician acciones judiciales, justamente a causa de juicios, ¿sí? Relacionados, lógicamente, con la locación de inmuebles, el juez, dice la ley, y después está previsto en la resolución, el juez debe informar ese contrato a la FIP a través de un servicio que va a ser también dentro del RELI, pero bueno, se llama distinto, diríamos, donde va a ingresar, se llama comunicaciones judiciales, y ahí va a ingresar el juez, bueno, o quien él disponga para ingresar ese contrato. Y esto, por eso les decía que no está operativo, porque en la propia resolución general, esta parte del servicio recién va a estar operativo a partir del 15 de abril. O sea que hoy todavía, igualmente, bueno, están con la emergencia, no hay inicio de juicios, ¿no? Pero para el futuro, cuando existan entonces acciones judiciales, el juez deberá informar ese contrato en este servicio de comunicaciones judiciales que estará operativo, de acuerdo a lo que dice la resolución, desde el próximo 15 de abril, ¿sí? No los escuché todavía. Lo último... Vieron que yo les conté un poquito la historia de inmuebles rurales y les hablé del CISA, una excepción que está planteada en la norma, esto que yo les había dicho, que por más que todo lo que tiene que ver con arrendamiento de inmuebles rurales, hay obligación de cumplir con este sistema de información que es el CISA, ¿sí? No solo los de arrendamiento, también otros contratos agrícolas, pero no importa, el arrendamiento entra dentro del CISA y hay que cumplir con este régimen de información del CISA para FIP. A su vez, no importa, por más que vos haya, incluso también hay que adjuntar el PDF, bueno, muy parecido, de todas maneras, está dicho en la resolución, que por más que estés obligado al CISA, en el caso de arrendamiento de inmuebles rurales, también tienen que dar, ese arrendador tiene que dar cumplimiento a esta registración. ¿Por qué? Porque el CISA es justamente un sistema realmente integrado, donde intervienen un montón, no solo la FIP, ahí está el SENASA, está el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, o sea, aparecen, es otra, y con otras finalidades, digamos, también otra información que se solicita, etcétera. Entonces, por eso, de todas maneras, la FIP ha dispuesto que en los contratos de arrendamiento rural, y de todas maneras, por más que estén cumpliendo el CISA, también se dé cumplimiento a esta obligación de registración, ¿sí? Una pregunta. Sí, el No sé, micrófono, sí. por favor. ¿Está prendido? No hay que hacer ningún dibujito cartográfico ni nada de esas cosas como el CISA. No. Ni Sí, subir la escritura. Ya sé que lo que vos referís, no, esto es mucho más sencillo. No, por suerte, sí. Y si está, para quien lo necesite dentro de la página de la FIP tiene un micrositio específico que ha creado el RELI,
un micrositio donde ahí te explica las normas, aparte de tener las normas, bueno, están subidas ya preguntas frecuentes. Preguntas frecuentes le refiere la AFIP, son planteos que muchas veces surgen de los propios consejos profesionales, a veces que nuclean a los profesionales, dudas que se van presentando, casos particulares, porque uno, bueno, claro, hay una norma y a veces después la casuística hace que no encuentre específicamente la solución en la norma, entonces aparecen estas consultas y la AFIP las va subiendo a de consultas frecuente, acá en este caso está dentro del micrositio, porque como hay un micrositio, está colgado dentro del micrositio. Y dentro de ese micrositio también vas a encontrar las guías paso a paso. Guías paso a paso que para muchos trámites la AFIP elabora, que tiene que ver con que te va a ir mostrando pantallita por pantallita cómo que se abre en cada pestaña cada vez que ingresas, ya sea para la consulta de los contratos, que les decía recién, o para la efectiva registración de los contratos en lo que es declaración de contratos, ¿sí? También tenés ahí los guías paso a paso, ¿sí? Sí, pero es mucho más sencillo que el CISA. Ni hablar. La actualización anual. Sí. Ah, bueno. Sí, yo nada más, después si a alguno le interesaba el régimen es esto, o sea, no hay, todo lo que les nombré es lo que ha reglamentado la AFIP en esta resolución general, y decirles que esto si bien, bueno, va, diríamos, a obligar a muchos que quizás estaban en la opacidad fiscal, en el sentido de que quizás no estaban inscriptos, etcétera, no ha cambiado el ordenamiento tributario aplicable a un locador de inmueble, a eso me refiero. O sea, esto es un régimen de información. La AFIP, la obligación de tener que declarar, ya sea bajo el monotributo o bajo el régimen general, las rentas obtenidas en el marco de un contrato de alquiler, eso está desde siempre, ¿sí? Esa obligación impositiva de cumplir si uno es propietario de esos inmuebles, si alcanza el mínimo no imponible, tiene que presentar y declarar el impuesto sobre los bienes personales, ¿sí? La obligación de facturar por esos alquileres percibidos, también está, como les decía, para casa-habitación especialmente previsto que sí o sí es factura electrónica, ya desde el año 2017. Para el resto que no sea casa-habitación, el régimen general de facturación que prima para todos es factura electrónica o controlador fiscal. Puede elegir el contribuyente entre esas dos modalidades de emisión. Pero son cuestiones que ya estaban previstas desde antes, lógicamente, y esto no ha introducido ningún cambio en la situación impositiva, diríamos, de encuadramiento tributario de los locadores y de los intermediarios y de aquellos que participan e intervienen en estos contratos de alquiler. ¿Sí? ¿Con eso podemos ya empezar con las consultas? Sí, sí, sí. Bueno, los que están de manera remota pueden ir haciendo las consultas en el chat. Vamos a ir leyendo algunas de las preguntas y haciendo alguna aquí de manera presencial. Ahora le damos la palabra aquí para que hagan una consulta y luego leemos las que están por el chat. La actualización anual Sí. del canon locativo, ¿también se tiene que registrar? Claro, porque esa va a ser una modificación, ¿sí? Todas las modificaciones dentro de los 15 días de celebradas. Leo aquí una pregunta de María Laura. Nos consulta si un inmueble está a nombre de un fallecido y la cónyuge lo alquila, pero no está hecha la sucesión. Habiendo hijos, ¿también puede ella como locadora registrar solo a su nombre? ¿O sí hay que inscribirlo a nombre de la sucesión? Y en ese caso, ¿cómo sería el procedimiento? Primero soy contadora, primero. Después, desde lo tributario, vamos a lo tributario. Desde lo tributario, ¿está bien? Ah, lo apagué, ¿no? No, ¿está bien? Desde lo tributario, o sea, una vez que fallece, realmente el sujeto obligado tributariamente es la sucesión indivisa hasta que justamente haya declaratoria de herederos y después, cuando hay declaratoria de herederos, será en proporción a, por ejemplo, cónyuge y 2 hijos, bueno, será entonces ese 50 y a cada uno el 25 que le corresponde del acervo hereditario en esos porcentajes. Y después, una vez que esté la cuenta particionaria, y sí, si te tocó a vos, heredero, ese inmueble, bueno, capaz que después tributás sobre el 100% de esa renta. Pero hasta que no haya declaratoria de herederos, el sujeto pasivo de tributos es la sucesión indivisa. ¿Alguna pregunta aquí? Únicamente lo que prevé la reglamentación, o sea, por eso, una cuestión es lo que plantea ahí, por ejemplo, de las acciones judiciales. Será el juez entonces que lo informará
en ese caso, sí, justamente deriva la cuestión en una acción judicial. Pero desde el punto de vista de lo que es administración tributaria, está la falta de registración es pasible, es el incumplimiento a un régimen de información. El incumplimiento a un régimen de información es un incumplimiento a un deber formal que tienen los contribuyentes irresponsables, sujeto a las sanciones de la ley 11.683, en este caso, multa a los deberes formales por incumplimiento a regímenes de información que plantea, se aplica artículo 38 a continuación de la ley 11.683 y o puede ser también o pueden ser cualquiera de las dos opciones, el artículo agregado a continuación del 39. Multa. Claro. Ahí está. Que si ese contrato ingresa en un juicio por desalojo, etcétera, sí. El juez te va a pedir la registración, Claro, si no está registrado no puedes continuar, al igual que cuando falta el sellado. Vos ingresás un contrato en un juicio que no está sellado, el juez te pide el sellado del contrato, lo cual lo tenés que pagar con multa para atrás. Pero en este caso va a ser el juez el que tiene que informar. Directamente. Claro. ¿Me entendés? No hay una... no es que esa obligación la tienen las partes, en este caso el que inicia el juicio y que de alguna manera... Fíjate que acá es el juez, y se supone, vamos a ver cómo funciona, pero se supone que es un servicio web que tranquilamente puede ser algo, es rapidísimo, diríamos, si se lo hace, diríamos, Sí, pero el problema está en los montos que va a ocasionar al locador inscribir los contratos. O sea, no todos los locadores van a querer inscribirlo. Y si no lo inscribís y tenés que hacer un juicio de desalojo, vas a tener que pagar la multa. Va a tener que informar a la FIP. Y claro, ahí va a estar el problema. Ahí sí o sí el juez lo va a informar. Eso no te quepa la mano. Claro. Como condición antes de... Claro. Y está bien, claro. Aquí hay una consulta de Andrés Mosati. Nos consulta, un usufructuario es el locador, el propietario tributa, digamos, el nudo propietario tributa. Claro, y que tributa que primero le preguntaría, pero en general, en ganancias se está refiriendo a la renta, no a la propiedad. Me imagino, si lo tiene que declarar el nudo propietario, claro. Me imagino que no, porque no tiene ninguna renta el nudo propietario con esto, pero si lo tendría que informar. Ahí el locador va a ser el usufructuario. Bueno, por eso. Entonces él va a ingresar como locador, que no es propietario en realidad, porque la nuda propiedad la tiene otro sujeto. Pero siempre, tributariamente, diríamos, vamos al impuesto a las ganancias, ¿quién tributa sobre esa renta? El usufructuario, ¿sí? Siempre es el usufructuario el que tiene que tributar. Y a su vez también, en bienes personales, bueno, si es un usufructo gratuito también. Otra consulta de Emilia Curi, nos consulta, cuando el inmueble es cedido o prestado a parientes sin contrato, ¿lo debe declarar el locador? No, si no es un contrato informal. de locación, no. Bárbaro. Tiene que ser un contrato de locación. ¿Alguna otra? Sí. Siempre ahí entramos en lo que es la definición de locación. O sea, esto viene del Código Civil y Comercial. O sea, tiene que haber justamente esta cesión del uso y goce de ese inmueble a cambio de un precio. Se actúa en representación del locador. El que tiene que tributar es el locador, ¿verdad? Sí. No me obliga para nada. ¿Vos, intermediario? Sí. Claro, no, totalmente. Sí o sí, y incluso en la facturación, no sé si han facturado por cuenta y orden de los locadores, pero está previsto que haga la factura el intermediario. Lo puede hacer la factura, pero lógicamente eso es un ingreso del locador. Lo que está haciendo ahí el intermediario es justamente, en este caso, registrar un contrato en el que interviene, lógicamente por intervenir cobra una comisión, pero él interviene en ese contrato, por intervenir está facultado, diríamos, para poder registrar ese contrato, no obligado, pero lo puede registrar, pero lo va a registrar por cuenta y orden de ese o esos locadores. O sea que todas las obligaciones impositivas son, por eso está especialmente previsto en la resolución, que después no se puede, nunca el locador podría esgrimir cuestiones contractuales o pactadas con ese intermediario para eximirse de responsabilidad. La responsabilidad de registración, en este caso que es una cuestión formal, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con las obligaciones fiscales son las del locador. Lógicamente, el intermediario tiene
la obligación fiscal, las obligaciones fiscales, el encuadramiento impositivo que le corresponde en función a sus ingresos justamente derivados de esa intermediación. Pero que nada tienen que ver con los ingresos del alquiler, ¿sí? Bueno, la ley 27.551 estipula que en casos de intermediación la debe hacer un corredor inmobiliario matriculado. ¿Eso está reflejado en la pantalla del intermediario, la matrícula? Sí, se pide número de matrícula, pero no solo para el corredor, o sea, pueden ser otros intermediarios, pero siempre se le pide número de matrícula y quién es la entidad que los nuclea, diríamos. Sí, exacto. Esos dos datos piden del quit, nombre, y la matrícula. Y el quit, diríamos, de esta entidad que los regula. Gracias. No, de nada. Aquí nos hacen preguntas, pero cuando son en un mismo contrato varias unidades. Por ejemplo, 2 departamentos, un inmueble, ¿cómo se informa? Si está posibilitada la página de la FIP como para dividir distintos inmuebles, pero en un solo instrumento público, en un solo instrumento privado. Ahí en principio habría que ver si te permite ir por distintos, porque el contrato es uno, o sea, la registración es por contrato, claro. En principio la registración es del contrato, pero habría que ver que eso, bueno, habría que, cuando uno, ingresa un inmueble, si ahí te permite pasar, claro, agregar inmuebles. Tendría que decir acá agregar inmuebles. Si dice agregar inmuebles, vos pones 1, pones 2. Yo calculo que sí, porque el contrato, si realmente el contrato es 1, pero bueno, habrá que ver cómo... Y si no, en la FIP van a pedir para que se sume más inmuebles. Claro. O bueno, va a tener que, claro, si no, porque es una lástima, pero bueno, esos problemas existen, porque después tenés como duplicado, porque después tenés, claro, como que son distintos contratos, y en realidad es el mismo contrato, pero que refiere a distintos inmuebles. Exacto. Esto no lo dice así tan clara, o sea, no dice va a regir, pero lo deja, lógicamente, ¿qué deja claro la resolución? La resolución entra a regir el 1 de marzo de este año. Entonces vos decís, bueno, es para lo que, en principio vos dirías, es para lo que se celebre, para lo que ocurra de este 1 de marzo en adelante. Nunca podemos ir para atrás. Lo que sí previó para, bueno, salvo que especialmente lo contemple, como lo he contemplado, que tiene que ver con aquellos contratos, claro, celebrados a partir del 1 de julio del 2020, es decir, desde que entró a regir la nueva ley, desde el 1 de julio, y que estén vigentes ahora, y por eso, bueno, tenés este plazo hasta el 15 de abril para esa registración. Pero sí, son contratos nuevos, diríamos, del 1 de julio del 2020 en adelante. Igualmente está previsto, y esto ya lo ha dicho la FIP, que quien quiera registrar voluntariamente contratos anteriores, el sistema lo permite. No, porque podría no permitirlo al sistema, pero el sistema no va, ahí no tiene parametrizado el tema de la fecha, así que te permite, lógicamente, incorporar contratos anteriores, ¿no? Pero la obligación de registración de los contratos es para los contratos celebrados a partir del 1 de julio del 2020. Bueno, hacemos la última consulta. ¿Cómo no? ¿Qué sucede si hay modificaciones de contratos ya registrados? Cambio de montos por revisión del canon, por ejemplo. También. Por eso, esos son contratos ya registrados, o sea, por eso, ya entraron en el marco de esta reglamentación, ya estuvieron obligados a registrarse, es una modificación a ese contrato, obligación de informar esa modificación dentro de los 15 días corridos de producirse. ¿Modificarían como una nueva modificación o entran a este contrato ya informado? Este contrato como modificación. Por eso te va a salir los datos, esto es lo que yo le... Va a salir, igual que si es renovación, van a salir los datos y únicamente vas a introducir lo que cambió. ¿Alguna otra consulta? Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por la disertación, la verdad que muy, pero muy clara. Bueno, le agradecemos a todos. Que les haya quedado claro. Muchas gracias. Y bueno, que sea fácil la registración. Claro, sí, no. Que no se caiga la página tampoco. También, bueno, ese es otro tema. Bueno, los que están de manera remota, muchas gracias por participar. Esperemos que haya servido y la charla la vamos a subir a YouTube por si alguno quedó alguna duda, lo puede ver ahí y también mandarnos mails si quedó alguna duda que luego lo contestaremos. Saludos, muchas gracias.